Capítulo 5. Evocación. 5 oradores. Ramón López Velarde, poeta y artífice de la palabra, nos ha dejado una magnífica semblanza del eximio orador Jesús Urueta, el divino Urueta. Con su prosa tan poética, trazó la imagen del orador. Este hombre que llega sin blanca a la taquilla de la muerte es uno de los más persuasivos ejemplos de generosidad en que pueden inspirarse las sociedades de América. Superior a su medio, ha padecido todas las censuras, hasta la política y la frivolidad lo juzgó frívolo. Pocos, empero, habrán hecho al país, y por tan corto precio, el bien que Urueta. El autor de Suave Patria ha propuesto sin quererlo, en este breve libro, Discursos y Conferencias de Jesús Urueta, una definición del orador. El gran Barbey decía que la imaginación es la más poderosa de las realidades humanas. En los manteles de Urueta, la imaginación es la dama de carne y hueso que junta las manos a la altura de la boca y configura con los brazos desnudos la sublime puerta de vocablos, emociones e ideas. Adaptado lo universal a lo concreto, merecen las letras considerarse como una filosofía en acción. Cada autor tiene la suya. El elemento universal con que filosofa el tribuno chihuahuense destácase en la voluntad, en el furor de vivir. Y como si López Velarde presintiera la crítica al orador, fija este juicio. Erraría quien lo disputara en conclusión teatral. Cierto que los ojos, entre orgiásticos y curiales, abarcan la escena, que la voz remeda esquilas y campanas mayores, que en la mano cirujana del aire se jacta una simpatía huesosa, y que en los párrafos abundanciales tiembla una túnica o se arruga una bahía. Pero el personaje está dentro. Nuevo Arnaldo de Brescia no se alimenta sino de la sangre de las almas. Y todavía subraya el retrato que puede aplicarse a cualquier orador verdadero. Yo quiero guardármelo en el archivo de las imágenes instructivas, en el giro de un bailador que escuda con las manos el reverso de su pareja y que, describiendo una circunferencia menguante, se inmoviliza como un santón en el centro matemático de la bacanal. Para finalizar esta bella imagen con estas sentidas frases, dice, recordándolo en las puntas de los pies, en la actitud violinística con que alcanza las caudas de sus párrafos. Y dicen quienes tuvieron la fortuna de escucharlo, que Jesús Urueta en la tribuna se transfiguraba. Aquel hombre, ya no joven, de cabellera rala, de cuerpo encorvado, se agigantaba al hablar, se embellecía. El aura de la oratoria lo nimbaba. La elocuencia aumenta la estatura, hermosea el gesto, redondea el ademán, pone resonancias marítimas en el timbre de la voz. Es que del orador emana una especie de fuerza magnética, como si le surgiera del fondo del verbo un poder mágico, de brujo, de taumaturgo, que tiene acaparada la atención del auditorio. Es de tal naturaleza esta atracción eléctrica que el auditorio no llega a darse cuenta de la calidad gramatical de las frases, de los dislates, de las omisiones, faltas de sintaxis, errores que comete el orador. El público, como se verá con otro orador, está arrebatado, colgado de los labios, en tensión, dispuesto a seguir como autómata la voz de quien lo tiene hipnotizado con su verbo. Hablemos ahora de este tipo de varón mágico. Yo tuve oportunidad de escuchar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a un orador excepcional, Jorge Eliezer Gaitán. Oírlo en un teatro fue un sacudimiento total. Olvidé el clima inhóspito y el gesto academizante de los habitantes con la ambición de Atenas en los ojos, su aire de superioridad, su voluntad de parecer santamente católicos, y esto fue un tremendo sacudimiento. Jorge Eliezer era un atildado profesionista. Vestía irreprochablemente a la inglesa y se comportaba con singular mesura británica. En aquella época,
Bogotá era una ciudad en consonancia con su clima. Predominaba una apariencia religiosa, aun cuando la vida, de puertas para adentro, era diferente. Aquella enorme masa humana, por la Séptima Avenida, al atardecer, parecía un desfile de luto siguiendo algún funeral. Políticamente perduraba la pugna entre conservadores, comandados por un viejo lobo de mar, Laureano Gómez, y liberales, con la presidencia de la República en sus manos. El Partido Liberal marcó la candidatura de un abogado, Turbay, y los conservadores se abstuvieron, manifestándolo así en su periódico. Turbay era de ascendencia árabe. Esto desató una campaña en su contra. En los panteones de Colombia no había ninguna tumba de un familiar suyo colombiano. Entonces surgió arrebatadoramente la postulación independiente de Jorge Eliezer. El Partido Libertad se dividió. Los conservadores, dirigidos por Laureano Gómez, fomentaron discreta, sabiamente, esta postulación. Insistieron en que no tendrían candidato. Infortunadamente se caldeó la pasión, se multiplicaron los incidentes y los choques con heridos y golpeados. No fue posible la reconciliación. El Partido Liberal estaba dividido. Entonces, dentro del marco legal, el Partido Conservador lanzó su candidato a la presidencia. Al presentarse a las elecciones, Turbay ganó una parte, Eliezer la otra, y el Partido Conservador, íntegro, decidió la victoria para él. Así llegaron a la primera magistratura. Eliezer prosiguió fortaleciendo su grupo. Sus partidarios eran, en su mayoría, jóvenes y clase media, núcleos de trabajadores y artesanos. Luchaba acremente contra los oligarcas. Sus discursos eran llamaradas de violencia. Así lo recuerdo. Se presentaba en escena elegantemente vestido, bien peinado, sereno. Iniciaba sus discursos con suavidad y discreción, pero iba en aumento, levantaba la voz, vigorizaba el ademán minuto a minuto, hasta que estallaba en pasión, en cólera, en vehemencia. No sé cómo, pero ya a la mitad de su arenga estaba despeinado, con la camisa abierta, agitado, febril, irresistible con su furia verbal. El pueblo, enardecido, contagiado de ira, se agazapaba en su asiento como fieras dispuestas al ataque. Así, cuando al concluir sus terribles filípicas en contra de los ricos, de los oligarcas, de los explotadores del pueblo, levantaba el brazo, un poco a la manera fascista, y gritaba: ¡A la carga! La masa salía enloquecida e iba a lapidar teatros, periódicos y los palacios de los oligarcas. Jorge Eliezer fue asesinado en plena calle. Ello desató una revolución popular, imprevista, espontánea, feroz. La turba asaltó los comercios elegantes de la Séptima Avenida y los incendió. Saqueó las tiendas y peleó con policías primero y luego con soldados. Fue un desastre. Por varios días continuó la guerrilla urbana. Se izó en la universidad la bandera de la hoz y del martillo. Después el ejército sofocó la contienda civil y Bogotá, lamentando sus pérdidas materiales, recuperó su aspecto gris. Jorge Eliezer tuvo un sepelio entre llamas. Otro orador sudamericano que me impresionó fue Víctor Raúl Haya de la Torre, el creador y fundador del APRA. Víctor Raúl, joven entonces, era un hombre macizo con apariencia de gordo, ágil, nervioso, con vocación de conductor de pueblos. A fuer de varón muy culto, viajero por Europa, estudiante perpetuo, lector de bibliotecas, teórico, autor de una doctrina, la del APRA, Víctor Raúl no es propiamente un orador lírico con demasiada belleza en sus discursos como lo fue Jesús Urueta, y sin el brío flamígero de Eliezer. Él piensa y razona con facilidad, argumenta, critica, polemiza con acento acerado y persuasivo, sin que ello quiera decir que, hábil orador como es, no cambie el diapasón cuando es necesario y se transforme en un auténtico agitador.
No en vano provocó una oleada de partidarios entusiastas, fanáticos, seguidores de él, a quien consideraban en el Perú como un apóstol. No en vano creó en otros países organizaciones apristas, provocando la reacción combativa del Partido Comunista. No obstante de que ganó la mayoría electoral, no llegó a la presidencia. Pero esto hay que abonarlo en su cuenta. Víctor Raúl, amigo de Mahatma Gandhi, de Román Roland, de José Vasconcelos, no ha querido nunca emplear la violencia como arma política. Es un pacifista convencido. Combatido con fiereza, Víctor Raúl, a pesar de todo, conserva la lealtad de muchos ciudadanos de Perú y mantiene al APRA en pie de lucha debido a la elocuencia de su verbo. Al escribir estas líneas, he recordado unas páginas del poeta Alberto Hidalgo en su obra tan rara, Diario de mi sentimiento, que se refiere al líder peruano en su categoría de orador. Dice Alberto Hidalgo: no habla, mueve la voz, la lleva de aquí para allá con una impostación apostólica, suprahumana. A veces la coloca en la altura y da la sensación de que el techo se parte o de que el vecino de arriba pasa sus imprecaciones por un agujero, como si en truco ilusionista nos agüitase con la garganta. Alzamos la vista para ver esa voz y no hallamos nada. Naturalmente, pero en este momento un grito de haya nos llama desde un rincón de la pieza, y nuestras miradas ruedan en su busca por el suelo, según dos pobres monedas. Sus pensamientos flamean junto a nosotros. Se los ve agitarse, un minuto hacia el norte, hacia el sur, a la manera de esas llamas que usan los incendios para decorar cualquier tarde. De cuando en cuando, Víctor Haya de la Torre subraya sus frases con un golpe de brazo. Su mano larga sacude los últimos vocablos para entregarlos limpios de malas interpretaciones, por lo que algunas veces su exceso de profilaxis les arranca las letras finales. Y esa mutilación les asegura un encanto especial. Me presumo que en las tribunas públicas, donde arenga a sus huestes, debe haber cierto peligro en colocarse a sus costados, porque sus brazos han de causar resfríos al batir al viento como dos alas. Redactar este capítulo de remembranzas en torno a una galería de oradores me ha dolido en la entraña. Ha creado en mí un nudo de lágrimas imposibles. Muchas de las personas citadas, mis amigos, han muerto. Estando en Paraguay publiqué un ensayo, Construcción de Alberto Hidalgo, pero hoy siento que debería publicar un libro completo para glosar la trayectoria de su genio. Jubilosamente publiqué, mucho tiempo después, un volumen, Imagen de un hombre libre, para exaltar la figura de Miguel Jiménez Igualada, el último gran orador que yo he escuchado. Qué difícil poder decir, he conocido a un hombre bueno, con toda la bondad, con toda la ternura, con todo el amor a la vida y a los hombres. De verdad, qué difícil. Y sin embargo, Miguel Jiménez Igualada, recientemente fallecido, lo fue con su legítima hombría de bien, con su corazón alegre, espiritual, sensitivo, frutal. Llegó de España, empujado por la furia y el odio, por la destrucción y la muerte. Llegó acompañado de su esposa, Isabelita. Ancló en nuestra tierra. Ya no volvió a salir. Aquí murieron. Primero ella, tan dulce y simple como una fruta en sazón, tan cariñosa como la sonrisa de una niña. Después él. Al caer la última tierra que tanto amó, sentimos que estábamos enterrando un trozo de la bondad humana, quizá el último, en medio de este aire de competencia, de ambición, de ciego maquinismo y deseo de triturar y despeñar al prójimo. Miguel Jiménez Igualada era anarquista individualista. Jamás admitió otro anarquismo que el derivado de Max Stirner, el autor de El Único y su propiedad. Pero mientras para otros anarquistas colectivistas, bakunianos, kropotkinianos, prudonianos, el anarquismo es teoría y violencia, para Miguel Jiménez Igualada, tan tierno como un abuelito, era esencialmente una conducta amorosa.
Su pensamiento descansó en tres actitudes de su humanismo: amor, bondad y belleza. Pasó por la Revolución Española sin disparar un tiro, sin empuñar un arma. Él supo que la violencia engendra mayor violencia y que la redención del hombre solo se conseguirá algún día por los caminos de la tolerancia, del respeto recíproco, de la propia estimación. Publicó varios libros trascendentales: Más allá del dolor, Caminos del hombre, Anarquismos, Lobos en España, y un folleto que contiene 3 conferencias: Bondad, de oratoria y breve hablada. Discurso pronunciado en la preparatoria número 4 en Tacubaya. Pues bien, independientemente de su calidad como estilista de lenguaje, después de su bello volumen, Salmos, que es una colección de poemas en prosa, hay que evocar su capacidad extraordinaria de orador nato. Desde muy joven se distinguió por sus discursos. Su existencia fue tumultuosa. Viajó impelido por las circunstancias de un lado para otro. Radicó en Portugal, en Argentina, en Uruguay. Volvió a España. Lo acorraló la guerra española. Y al fin, después de 1001 vicisitudes, de peligros, de persecuciones, de destierros, llegó a México, ayudado por el profesor Gilberto Bosques, a la sazón cónsul, y enraizó aquí con nosotros definitivamente. Ya cuando lo conocí estaba anciano, un anciano de cerca de 80 años, y sin embargo, cuantas veces lo invité a hablar en centros estudiantiles, su palabra era vigorosa, su emoción arrebatadora y su pensamiento bondadoso, claro y magnífico. En su breve hablada, frente a los preparatorianos de la 4, texto que dedicó a Arturo Muñoz Cota Pérez, nos dice: fijaos que no he dicho, como algunos que quieren ser modestos, mi charla, porque charla es igual a cháchara, vaniloquio, bagazo o farsantía, sino mi hablada, por querer dar a hablar, verbo expresivo y hermoso, la verdadera importancia que tiene nuestra lengua, porque charlar, charla cualquiera, hasta las cotorritas, por lo que a los que charlan las gentes les llaman charlatanes, o sea, lenguis largos, que equivale a embusteros. Pero hablar, comunicarse con las personas para informarles de algo útil y bueno, o para hacerles entender el afecto que se les tiene, no lo hacen todos, ya que se necesita más valor moral para decirle a alguien te quiero, que para tirarle a la cara un te odio, porque cuesta más trabajo ser bueno, y por sus acciones también merecerlo, que ser malo y enorgullecerse de su maldad. No se charla con la madre, que equivaldría a irreverencia, ni con el padre, que sería falta de respeto, ni con la novia, porque el charlatán cometería imperdonable pecado de amor. A los que se quiere y respeta, se les habla como se les debe hablar también a los que se quiere querer. Y sí, para el maestro Jiménez Igualada, hablar era una forma de la docencia, y la docencia la más sublime de las actividades humanas. Siempre juzgó que hablar o escribir entrañaba una tan seria responsabilidad que debía hablarse como si fuera la última vez que se hiciera, y las palabras entonces pasaran a la eternidad. Una profunda emoción despertaba en la tribuna. Recuerdo una alentadora experiencia. Un grupo de jóvenes normalistas nos invitaron a pronunciar una serie de conferencias. La primera comprendió a mi compañera Alicia Pérez Salazar. La oyeron con afecto y la aplaudieron con entusiasmo. Habló de Martin Luther King. La segunda ocasión hablé yo. No quedé satisfecho. No se estableció, y quién sabe por qué, la simpatía indispensable entre orador y público. Pero la tercera correspondió al maestro. Disertó sobre diferentes temas: el magisterio, la juventud, la bondad, la belleza, el amor. Y todos comprobamos cómo paulatinamente se hizo un silencio completo, cómo la atención se centraba en él y cómo se fueron emocionando al conjuro de sus palabras. Cuando concluyó, buena parte de los ruidosos muchachos, particularmente las mujeres, lloraban. Vinieron a él para abrazarlo y felicitarlo, y él con su habitual ternura les agradecía.
He dejado para lo último la evocación de Horacio Zúñiga. Cuando lo conocimos en la preparatoria de San Ildefonso, era un varón muy joven, de color blanco, de pelo corto, muy corto, ancho de espaldas, de regular estatura y usando unos anteojos que descubrían miopía. Tenía los maxilares pronunciados, debidamente rasurado y la impresión que dejaba era de voluntad, de férrea voluntad. Hablaba con sencillez, pero con energía, con acento abaritonado, hábil en el uso de las inflexiones y de los matices del timbre de voz. Su paso al caminar era firme, tranquilo, y en sus ademanes tan sobrios se aseguraba su carácter. Era el orador verbo motor por excelencia. Hablaba en tono de discurso, sin que esto señalase pedantería, vanidad o chocara al oído por lo afectado, sino que hablaba dictando cátedra, muy serio, muy grave, muy austero, porque ya naturalmente había nacido con vocación magisterial y dada su abundante, su erudita y sabia cultura. Horacio Zúñiga no podía prescindir, aun queriéndolo, porque nadie más modesto que él, usar de otro tono. Aunque siempre vivió tangente a la frivolidad, ayuno de fiestas y de actos superficiales, era ágil y hasta cáustico, cuando usaba de la ironía como arma de combate dialéctico. Su capacidad de polemista era imponente. Citas, parábolas, metáforas, razonamientos, todo fluía para demoler, destrozar, descuartizar al contrincante, a quien el verbo reducía a polvo y el polvo era llevado lejos por el viento. Acto continuo, se serenaba como el mar después de la tempestad, y las palabras recuperaban su vuelo de gaviotas, su perfume de jardín y el brillo deslumbrante del arco iris o del agua surtidora de la fuente. Horacio Zúñiga nació en provincia. Ya se disputa el lugar de su nacimiento. ¿Fue en Oaxaca o fue en el Estado de México? Estudió en Toluca. Todas las provincias conservan idéntico paisaje espiritual. Gastan sus energías perezosas entre la rutina que no osa cambiar y la política de campanario que no llega a crecer y entrar a su mayoría de edad. Escribe el poeta Alfredo Ortiz Vidales en su bello libro, En la paz de los pueblos. A las 6, a las 7 de la tarde en estas ciudades silenciosas con plazas y callejas desoladas, es dulce ir a ver las ventanas para sentirse un poco de folletín la cara. Sin embargo, la animación se inscribe en las escuelas. Ahí juegan, gritan, corren, se desbordan los niños que son esencialmente igual a los niños de todo el mundo. En las aulas, a nivel universitario, sobre todo en la preparatoria, una juventud romántica, soñadora, impaciente por saltar la cuerda del tiempo para entrar de lleno a la madurez y vivir como viven los mayores, los hombres y las mujeres que ya son dignos de amar, de gozar, de asomarse al paraíso perdido. En la preparatoria sobresalió de inmediato el jovencito Horacio, muchacho retraído, tímido, arisco, soledoso, muy dado a los libros, a los diálogos y a recitar sus propios poemas. Fue el primero en todas sus clases. Corrió su nombre en boca de la fama. En la provincia se estiman estas cosas de la inteligencia y del aprovechamiento escolar. Horacio, en efecto, con un temperamento religioso, se imponía severos castigos cuando por debilidad violaba las reglas de soledad y de estudio que él mismo se había impuesto. Frecuentemente se pelaba al rape para tener pretexto y no concurrir a las reuniones de sus compañeros ni a sus inocentes fiestas caseras. Le gustaban algunas muchachas, alguna en particular, como que era un enamorado de la belleza, pero su timidez alargaba los pasos y no llegaba nunca a acercarse a ella. No se le conocía novia. Allá en la quietud de su cuarto, emborronaba hojas y hojas de papel en busca de la metáfora exquisita y única, en ajuste de consonantes y realidad de ritmos. Nació orador. Hablaba con extraordinaria facilidad. Corrían parejos sus pensamientos y su palabra. Era, según posterior clasificación que él comentaba, un auténtico verbo motor.
el hombre que habla pensando o piensa hablando, sin diferencia perceptible de tiempo. Su intervención circunstancial en alguna asamblea de política estudiantil lo consagró en el ánimo de sus compañeros. Desde esa ocasión, fue el orador solicitado para reuniones y fiestas cívicas o literarias. Crecía Horacio y crecía su nombre, joven representativo, por su cultura, su talento, su serenidad ascética y su elocuencia. Y sin embargo, algo lo separaba de la gente. Su soledad innata, su soledad lo amurallaba y sembraba alejamientos con los demás. Horacio se empeñaba en ser modesto y sencillo, inútilmente, porque su erudición y su verbo le daba un aire de superioridad, de grandeza interna, que los demás sufrían difícilmente. Leía sin descanso, sin desmayos ni treguas, estudiaba, hablaba solo, en la inmensidad de su intimidad de su pieza de estudio, y soñaba, siempre soñaba. Por razones de índole económica, la familia vino a la capital de la República. Alquilaron una casita sola, bastante cómoda, en un barrio tranquilo, venido a menos, que conservaba la tranquilidad digna, exactamente como su familia, sin recursos, pero existiendo sin apuros. Horacio se inscribió en la Facultad de Derecho. Oyó hablar a Antonio Caso, filósofo orador, a José Vasconcelos, probablemente escuchó a Jesús Urueta, escuchó a Chema Lozano, a García Naranjo, a Olaguíbel. Continuó cumpliendo con sus obligaciones escolares, pero leyendo más, cada vez más, con un coraje inaudito de autodidacta, empeñado en asimilar toda la sabiduría, en pensar y repensar todas las teorías y todas las doctrinas, con la terca ilusión de manifestarse en toda la integridad de su hombría. Algo sucedió en su alma en relación con la Facultad de Derecho. Lo desencantó la materia, sintió repulsa de convertirse en abogado y tener que litigar mañana. ¿Acaso lo defraudaron sus maestros, sus compañeros? En fin, abandonó la escuela, renunció a una carrera y prefirió la docencia. Así entró como maestro de gramática y literatura a la Escuela Nacional Preparatoria. Estaba muy joven, pero su expresión voluntariosa, su gravedad, su atuendo oscuro, su aplomo, su voz contribuyó a establecer desde el primer momento una perfecta comunión con los alumnos que éramos, jóvenes atolondrados, un grupo más bien de adolescentes. En la primera clase nos pronunció un discurso. Las palabras volaban sobre nuestra cabeza azoradas. Hablaba de temas mágicos, la cultura, los libros, la poesía, la música, los genios del arte. Fue un desfile prodigioso, como si las páginas de las 1001 noches se detuvieran frente a nuestros ojos y nos comprometieran a un sueño enorme de belleza. Clamó contra la frivolidad, contra el escándalo estudiantil, contra la política vana y desgastadora, impura. Exaltó la continencia, la dedicación al estudio, a la lectura y a la meditación, y concluyó tendiendo su mano amistosa y su consejo fraternal. Salimos con él a la calle. No queríamos dejar de oírlo. Interrogábamos, escudriñábamos su espíritu. Y así caminando, continuó dictando su cátedra que debía durar varios años. Después, unos cuantos, asistimos a su casa por las tardes para oírlo y recibir sus orientaciones culturales. Horacio Zúñiga estaba sujeto a un régimen de puritana educación. Se levantaba tarde, asistía en la mañana a sus clases en la preparatoria. Volvía escoltado por nosotros a su casa. Nos despedíamos en la puerta, comía, dormía una ligera siesta, y en la tarde a las 5 íbamos llegando los discípulos. Abarrotábamos la pieza de estudio, abrumada con cientos de libros, un escritorio, una máquina de escribir y dibujos hechos por él en las paredes. Horacio con su voz de orador, voz impostada, de barítono, con su ademán preciso, nos enseñaba, nos sacudía, nos iba modelando con el amor al verbo. Nos despedíamos ya anoche.
no sé, las 11, las 12, según el tema, y él se quedaba leyendo o escribiendo ya entrada al alba. Así todos los días, incluyendo el domingo. No resultaba extraño, por eso, la cita interminable de autores, enunciación de sistemas, exposición de doctrinas, de hipótesis científicas. Teníamos la impresión de que Horacio lo sabía todo: ciencia, arte, filosofía, historia, sociología, economía política y, sobre todo, poesía. Poesía, taumaturgo de la metáfora, porque la metáfora le era tan propia, tan natural, como una segunda naturaleza. El gigante solitario, allí en su estudio, en la colonia Guerrero, rodeado de sus discípulos, un conjunto de inexpertos rapazuelos que no lo supimos aquilatar, justipreciar y menos aún continuar su enseñanza, el evangelio de sus renunciaciones, su consagración al estudio, a la meditación, a la bondad y a la belleza. No era humano, era sobrehumano, superhumano, y en cierto modo era una especie de superhombre, pero distinto al que nos planteó Federico Nietzsche. No es propósito de este ensayo analizar su producción. Fue quizá el último poeta épico, un trágico de la poesía, pariente de Leopoldo Lugones o de José Santos Chocano, pariente también de Salvador Díaz Mirón. Sus poemas han sido ignorados premeditadamente. Los poetas en el trono, con la protección oficial, lo condenaron al silencio. Los políticos lo combatieron. Los profesores se sentían incómodos con ese ser extraño a quien seguían los jóvenes y quien sabía más, mucho más que todos ellos. Algunos estudiantes, enfermos prematuros de importancia, sintiéndose genios, lo envidiaban y su resentimiento se manifestaba en actitudes injuriosas. Pero Horacio Zúñiga los ignoraba y en el fondo los compadecía. Rara vez hablaba de sus enemigos. Hablaba, eso sí, de sus maestros. No hubo noche en que no saliéramos de su casa cargados con los libros que teníamos que leer en una semana y devolver con un comentario. Era una clase de oratoria continua. Por lo demás, una vez al mes, Horacio nos reunía en el Anfiteatro Bolívar, en la preparatoria, para hablarnos. Un alumno escogía el tema y él entonces improvisaba magníficas piezas con una interpretación dialéctica. Sostenía la tesis, luego la antítesis y finalmente nos deslumbraba con una síntesis en la que se combinaban todos los estilos, la razón, la imaginación y la emoción, con su enorme calor humano. Sus detractores lo acusaron de anticuado, de verbalista, de ampuloso, pero olvidaron que la oratoria será constantemente circunstancial y que no se puede prescindir de la argumentación, es decir, del fondo, pero tampoco de la forma, del ropaje propio de las palabras en donde la poesía y la imaginación reclaman su sitio en el banquete. La verdad y la belleza no están divorciadas, caminan de la mano. Fue la única crítica a su estilo. La aplicaron a sus poemas y a sus discursos. Claro, hubieran preferido un estilo gris, llano, liso, el propio de la conferencia, negando la posibilidad de ser para la arenga, el discurso explosivo, prefiriendo el valle y la llanura al desafío impetuoso de las montañas. Y sin embargo, en último análisis, prevalece el juicio de Charles Dubois en su diario. La expresión en William Shakespeare da todo lo humano, pero siempre con algo más vasto, más completo, más altivo también, como si el sentimiento humano fuese experimentado por un ser de un volumen y de una estatura superiores, por una montaña o por un gran río. Shakespeare magnifica todo, pero la grandeza no se alcanza nunca por una rarefacción, sino siempre por una plétora. Y, salvando las distancias, lo mismo podría decirse de Horacio Zúñiga y de su poemática. Horacio Zúñiga murió solo, abandonado, borrado por la política lugareña, para oprobio del Estado de México. Se atrincheró en su soledad
y acabó sus días. Sus últimos artículos, teñidos de melancolía y de añoranzas, revelan angustia y desesperación. Un profundo arrepentimiento, vergüenza irreparable, cierra esta galería. Yo soy de los discípulos que no supieron acudir a él en su tiempo de infortunio, y las disculpas sobran. He querido presentar una semblanza de 5 oradores, cada uno diferente, cada uno maestro de la palabra, cada uno un ejemplo de talento y de cultura. No necesariamente hay que comulgar con las ideas de quien admiramos y amamos. Podríamos diferir, disentir hasta fundamentalmente, pero nadie que no esté fanatizado por algún credo político podría dejar de reconocer el talento ahí donde se encuentre y reverenciar la cultura ahí donde se aloje. Un orador sin talento, sin cultura, sería vano y vacío como címbalo que repite. El orador es centinela del pensamiento, atalaya del porvenir, remero del horizonte. Cuando los pueblos se debaten, sufren, se crucifican, surge entonces el orador e ilumina los caminos del hombre. Salomón en el libro de los Proverbios dejó sentada esta máxima: la lengua de los sabios adornará sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y añade: aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. El orador es maestro, y el maestro tiene un espíritu apostólico. Diré de paso, a los maestros no les agrada que se les considere apóstoles. Temen, y con razón, que al aplicárseles el apostolado, se les obligue por ello a vivir en la miseria y en el abandono. Nadie duda que el magisterio está mal retribuido, que no les alcanza para sustentarse y menos aún para comprar libros, ir a conciertos, exposiciones, viajar, todo lo que fomenta y engrandece una cultura. Pero no es esto lo que se les desea, sino la conciencia cabal de su misión, el ejercicio irrestricto de su vocación magisterial. Ahora bien, si ellos, los maestros, van a formar el alma de los niños, van a cooperar para la liberación de los niños, para terminar con las barreras que separan a unos niños, los ricos, de otros niños, los pobres, entonces no hay profesión más hermosa, más noble, más apostólica que la de los maestros. Y un maestro es un orador en potencia, o debe serlo, puesto que va a educar mediante la palabra. Esta afirmación categórica no implica una defensa de la pedagogía verbalista a la que se opone la escuela de la acción. Solo que nadie puede aseverar que sea posible y humano educar con cualquier escuela que sea, si no se usa de un debido lenguaje. Digamos, por último, acerca de este tópico, en la Escuela Nacional de Maestros debía colocarse a la entrada una leyenda como aquella que, dice la tradición, ostentaba la academia: que no entre quien no sepa geografía. Bien pudiera sustituirse con esta otra: que no entre quien no ame su vocación para con la enseñanza de los niños. El orador es un batallador, nuevo David, o quizá nuevo Prometeo.